¿Qué tal, amigos? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Porque de eso van las historias del día de hoy. Encuentros extraños, gente que no debería de estar ahí. Entonces apaga la luz, ponte en modo oscuro y escuchemos las historias juntos. Esta historia ocurrió en Ohio en los años 80. Yo era un adolescente mucho antes de que existieran los celulares y vivía con mis padres cerca de Columbus. No sé cuándo fue la primera vez que me vio a mí, pero la primera vez que yo lo vi a él fue a través de la ventana de la cocina. Teníamos una ventana abrevisa como de invernadero, y era bien tarde en la noche. Fui a tomar un vaso de agua. Todas las luces estaban apagadas, y sin querer, miré hacia afuera, y vi la silueta de un hombre al otro lado del vidrio. Me quedé helada, y simplemente regresé a mi habitación, tan asustada que hice como si nada hubiera pasado. Tal vez parezca una locura que no hiciera algo más, pero no era la primera vez que sentía que alguien me observaba. Durante semanas, antes de eso, ya sabía que había alguien afuera de la ventana de mi cuarto. Vivíamos en una casa de una sola planta que daba al parque, así que cualquiera podía pasar por detrás de mi casa para llegar a la calle principal. No era raro que hubiera gente cerca. Durante semanas, bien entrada la noche, me despertaba con una sensación fortísima de que alguien me estaba mirando. Era verano, así que la ventana estaba abierta, pero tenía persianas que bloqueaban la vista desde afuera y un mosquitero para que no entraran bichos. Después de varias veces de despertarme así, empecé a escuchar a alguien tocando el mosquitero, como arrastrando las uñas por la malla. Esto pasaba 2 o 3 veces por semana y a veces juntaba el valor para correr al cuarto de mis padres, pero cuando regresábamos, él ya no estaba. Ellos tampoco me creían del todo. Esto se volvió algo rutinario en las noches, y yo sabía que no me lo estaba imaginando, así que cuando lo vi fuera de la ventana fue casi un alivio, porque comprobé que era real y que no estaba alucinando. Así pasaron meses hasta que finalmente empezó a nevar y entonces se veían las huellas afuera de mi ventana. Así que mis padres al menos reconocieron que era real, pero no hicieron la gran cosa. Recuerden, porque estábamos en los años 80. Luego todo llegó a su punto culminante cuando me quedé sola en casa con un par de amigas, alistándonos para salir. Mis padres estaban en una cena, así que teníamos la casa para nosotras. Las persianas de una de las ventanas del cuarto estaban levantadas, y cuando me di la vuelta, ahí estaba él, parado justo enfrente del vidrio, mirándonos fijamente. Era un tipo de aspecto aterrador, con el pelo teñido de un naranja brillante. Esta vez grité junto con mis amigas. Corrimos al baño, que no tenía ventanas al exterior, y finalmente junté el valor para correr a la cocina y llamar al 911. La policía llegó más o menos al mismo tiempo que mis padres, pero no había rastro del tipo. Básicamente, los policías nos acusaron a mis amigas y a mí de haber estado tomando y de inventarnos todo. Unas semanas después, por casualidad, vi un periódico y me quedé paralizada. Había una foto del tipo en la portada. Había atacado a 2 chicas en una gasolinera y terminó con ellas. La policía le disparó y lo mató cuando intentaban detenerlo. Honestamente no recuerdo todos los detalles y desde ese entonces no he podido encontrar el artículo. Recuerdo haber sentido conmoción y a la vez alivio de que él no iba a regresar. Solo como paréntesis, qué padres tan imbéciles, ¿eh? Hace unos años, un amigo le dio a mi ex y a mí una memoria USB para usar con música en el auto. Después de unos 6 o 7 meses nos aburrimos de las mismas canciones, así que mi ex la conectó a la computadora para agregar más música. Decidió borrarla por completo, pero cuando lo hizo encontró una carpeta oculta. Dentro había cientos de fotos de celebridades, reporteros de noticias, señoras mayores y personas etiquetadas como amigas de mamá. Pero luego vimos fotos mías y de otras mujeres de nuestro grupo de amigos. Algunas habían sido editadas. Había dibujado sobre ellas, exagerado partes del cuerpo e incluso convertido algunas en imágenes animadas bastante curiosas. Luego encontramos otra carpeta. Esta era peor. Estaba llena de fotos que había tomado a escondidas, en su mayoría de mí.
todas sin mi consentimiento. Algunas eran normales a simple vista, fotos mías sentada, hablando o en el celular, otras mientras me agachaba a recoger algo, pero otras eran invasivas, fotos mías durmiendo, tomadas desde muy cerca, a veces con flash. En algunas había levantado las cobijas para tomar fotos debajo de ellas. Incluso había una donde me estaba tocando. Mirando hacia atrás, otras cosas empezaron a tener sentido. Una noche después de salir, mi bolso desapareció de mi auto y nunca se encontró. Él había estado con nosotros y luego pidió prestado mi auto. En ese momento no lo sospeché, pero ahora estoy convencida de que él la tomó. Otra vez estaba en la regadera mientras él estaba en la casa. Escuché ruidos fuera de la ventana, como si alguien se moviera entre los arbustos. En ese momento lo ignoré, pero ahora creo que pudo haber estado tratando de espiarme. Era torpe socialmente y no tenía muchos amigos, así que éramos de las pocas personas con las que él pasaba tiempo. Por eso confié en él. Esa confianza estuvo completamente mal puesta. Cuando encontramos todo, le contamos a algunos de nuestros amigos, incluidas las mujeres cuyas fotos estaban en la USB. Más tarde envió un mensaje disculpándose. Dijo que se había sentido solo y que no había estado con nadie en años, pero admitió que eso no excusaba lo que hizo. Lo que hizo que fuera peor fue que mi ex no parecía tomárselo muy en serio. Después de que terminamos descubrí que todavía estaba en contacto con él. Me dolió, pero honestamente no me sorprendió. Hasta el día de hoy no sé si se encontró algo en sus dispositivos durante un incidente policial no relacionado. Nunca tuve respuestas. Toda la experiencia destruyó por completo mi confianza en él y me hizo cuestionar mi criterio para juzgar a las personas. Esto pasó en 2015 o 2016, cuando mi exnovio y yo fuimos a acampar a California. A unos cuantos sitios de distancia había una diminuta carpa verde, de esas de una sola persona, de las que apenas cabes dentro. Lo que me llamó la atención de inmediato fue lo vacío que se veía el lugar. No había hielera, ni silla, ni linterna, ni zapatos afuera. Solo la carpa pequeña, cerrada con el cierre bien ajustado. Nos fuimos a dormir, y en algún momento después de las 10 p.m. comenzó una risa. No era un grupo alrededor de una fogata, no eran campistas borrachos, y definitivamente no era un animal. Sé cómo suenan los búhos y los coyotes. Esto era una risa humana. Al principio pensé que quizás era una radio o un altavoz Bluetooth, pero nunca se detuvo, ni una sola vez. Toda la noche hasta el amanecer, mismo tono, mismo ritmo, sin pausas para respirar, demasiado constante, demasiado repetitivo como para ser una persona en psicosis o bajo los efectos de las drogas. Sonaba mecánico, como un loop. Eso es lo que lo hace peor, porque si no era alguien riéndose de verdad, entonces era alguien que había grabado una risa antes y la había llevado al bosque, para sentarse en esa carpa diminuta, en la oscuridad, y escucharla durante horas. Cuando despertamos alrededor de las 6:30 o 7 a.m., la risa seguía sonando. Empacamos rápido y nos fuimos sin llegar a ver quién o qué estaba dentro. E incluso ahora, años después, no puedo quitarme de la cabeza el pensamiento de que alguien realmente decidió que así quería pasar la noche. Una carpa, una grabación de risa interminable y el silencio de un bosque a su alrededor. La gente está muy loca, bro. Yo y mi amiga estábamos regresando en bicicleta a casa como a las 3 de la mañana por una calle poco iluminada, justo al lado de nuestra casa. De un lado había un bosque, completamente oscuro más allá de la línea de los árboles, y del otro lado habían varias casas. Desde lejos vimos un carro rojo estacionado más adelante con una de las luces delanteras fundidas. En cuanto nos acercamos, el carro empezó a moverse. Pasó a nuestro lado muy despacio. Luego dio una vuelta en U y volvió a pasar frente a nosotras. Incluso en la oscuridad, era obvio que éramos dos chicas solas en la calle, así que nos alejamos un poco de ellos. En cuanto llegamos a la banqueta, notamos a una chica parcialmente escondida detrás de una camioneta blanca.
mirando fijamente ese mismo carro rojo. El carro se estaba arrastrando lentamente hacia ella. Entonces, ella salió corriendo, subió por la banqueta y se metió por un camino de bicicletas que atraviesa el bosque. De inmediato, 2 hombres bajaron del carro y la siguieron, así que decidimos seguirlos para tratar de ayudar a esa chica. Los instintos de supervivencia todavía no se habían activado. Vivo al lado de ese bosque, sé lo oscuro que se pone. Nadie camina por ese sendero sin una linterna a menos que tenga una razón, y eso sin contar que eran las 3 de la mañana. Los pasos lentos, el tipo del sombrero cubeta, la forma en la que el carro desapareció, todo se sentía mal. Llegamos a la entrada del sendero y vimos el carro rojo esperando allí. El conductor, un tipo con un sombrero cubeta blanco, nos miró directamente y luego aceleró hasta perderse calle abajo. El sendero estaba completamente oscuro. Entramos, con una cerca de un lado y el bosque denso del otro. Fue entonces cuando noté pasos lentos y deliberados, manteniéndose al mismo ritmo que nosotras. Definitivamente no era un animal, y eran lo suficientemente pesados para ser una persona. Seguimos caminando hasta que mi amiga divisó a la chica más adelante. Enfocó su linterna y gritó: «Oye, ¿estás bien?». La chica volteó a ver por encima del hombro, nos miró fijamente por un momento con una expresión escalofriante e indescifrable, y luego salió corriendo hacia lo más profundo de la oscuridad. En ese momento, los instintos de supervivencia finalmente se activaron. Dimos vuelta y salimos corriendo de regreso por donde habíamos venido, gritando mientras corríamos. Llamamos a la policía en cuanto volvimos a la calle. En cuestión de minutos llegaron 3 patrullas. Nos hicieron preguntas y una autopatrulla sin marcas se adelantó por el sendero del bosque. Unos 5 minutos después regresaron y nos mostraron una foto de la chica. Los policías dijeron que la encontraron con un hombre, lo cual no tenía ningún sentido porque menos de 10 minutos antes la habíamos visto completamente sola y huyendo. También dijeron que ninguno de los dos quiso identificarse ni explicar por qué estaban allí. Nos despacharon diciendo que ya podíamos irnos a casa. Mientras nos alejábamos, vimos que 3 personas se subían a un patrullero, lo cual lo hizo aún más extraño, porque antes habían dicho que solo había un hombre con ella. Entonces, ¿de verdad había alguien siguiéndonos en el bosque? No dejo de pensar, ¿y si esto era un señuelo para tratar de raptarnos? Tal vez la única razón por la que no fueron tras nosotras fue porque empezamos a gritar. De cualquier forma, no puedo dejar de repasar todo esto en mi cabeza. Estoy publicando esto aquí para asegurarme de que al menos quede registrado en algún lado por si llega a pasar algo. Estaba manejando en medio de la nada, rumbo a las vacaciones de primavera, como a la 1 o 3 de la mañana, con un amigo, Marco, y tuvimos que parar para hacer del baño, justo al lado de la carretera. Digamos que esa parada estaba lejos de cualquier tipo de civilización. La gasolinera estaba cerrada. Decidimos meternos entre los arbustos. Para dar contexto, estábamos en medio de una tormenta eléctrica bien fuerte. Se sentía como manejar a través de un lavado de autos constante. Mientras nos estábamos aliviando, Marco me dice: «Oye, ¿ves esa roca gigante que sobresale de esos árboles en la colina?». Sí, la veo, aunque apenas. Mira encima de ella. Había una silueta apenas visible de una persona parada encima de la roca. Se notaba que estaba haciendo todo lo posible por quedarse completamente quieta, y a la vez parecía que no nos estaba viendo fijamente. Era evidente que no llevaba ningún tipo de ropa para la lluvia. Por supuesto, salimos corriendo de vuelta al carro. Marco me dijo: «Creo que era una chica, pero es muy difícil distinguirlo con esta lluvia». Yo le contesté: «El carro le gana a un desconocido sin carro 9 de cada 10 veces, así que vamos a averiguar». Salimos y logramos orientar el carro para que las luces altas apuntaran hacia la roca. Sabíamos que no había mucha diferencia con la tormenta igual, pero lo intentamos. Las luces altas apenas revelaron a 2 hombres adultos trabajando juntos para arrastrar algo grande. Y al parecer estaban cavando atrás de la roca desde nuestra perspectiva.
Ambos vestían ropa completamente negra y se notaba que definitivamente no les importaba mojarse. Lo que nos dio escalofríos, aparte de verlo primero, fue que, en el instante en el que voltearon a ver hacia nuestras luces, ambos llevaban lo que parecían máscaras de Halloween, o al menos algo cubriéndoles la cara que parecían máscaras de hockey pintados de oscuro, antes de que lograran arrastrar esa cosa grande que parecía una bolsa de basura y esconderla completamente detrás de la roca. No hay palabras para describir lo rápido que volví a meterme a esa carretera. No había otros carros en el área, y podíamos notar que el bosque era solo un parche aislado al lado de la carretera. Todavía no estoy seguro de lo que vimos, pero las condiciones encajaban perfectamente para no tener testigos. No pude encontrar una razón lógica para esto. Bueno, esta es una historia un poco larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible sin dejar de incluir toda la información relevante que aún recuerdo. Tenía 15 años en ese entonces. Vivo en el sur, en un pueblo que se construyó a lo largo del Natchez Trace. Para los que no lo sepan, el Natchez Trace es un tramo de carretera muy largo que atraviesa casi toda la longitud de Estados Unidos de norte a sur. Nadie puede construir nada en aproximadamente 1 milla a la redonda, y no hay farolas, solo una carretera de 2 carriles. Hay montículos funerarios, incluso tumbas de la guerra civil sin nombre, y muchos senderos que se desvían para hacer excursiones. Es extremadamente ilegal desenterrar cualquier cosa. En mi pueblo, no es raro ir a caminar por allá porque es absolutamente hermoso, pero habían historias sobre tener cuidado. Recuerdo que en los 90 le arrebataron la vida a una joven ahí mientras caminaba, y había todo tipo de historias de miedo sobre no estar en el lugar después del anochecer. Caminar por el sendero era algo que hacíamos mucho mis amigos y yo, cuando éramos jóvenes. Solíamos salirnos del sendero muy seguido, porque puedes encontrar cosas muy interesantes por ahí. Un día, un amigo y yo estábamos ahí recorriendo algunos senderos y viendo cosas, como siempre lo hacíamos. Era primavera, aún no verano, pero los días empezaban a alargarse. No era súper tarde, pero más tarde de lo que solíamos quedarnos. Apenas anocheciendo, llevábamos como 1 o 2 horas caminando y nos habíamos salido del sendero, como siempre. Llegamos a un lugar entre los árboles que se abría en un gran campo abierto, y había una camioneta vieja ahí. Eso de por sí ya era una gran señal de alerta, porque no se puede usar ningún vehículo fuera del camino de ahí. Pero había 2 tipos junto a la camioneta, con palas y suficiente tierra amontonada a su lado, como para notar que habían estado cavando un hoyo bastante grande, desde hacía un rato. La caja de la camioneta estaba abierta, pero no podíamos ver qué había dentro desde donde estábamos. Nos miraron y hubo como ese segundo extraño en el que nadie dijo nada, y no recuerdo quién se movió primero, pero recuerdo que los 2 tipos se subieron a la camioneta, la arrancaron y vinieron a toda velocidad hacia nosotros. Corrimos de vuelta entre los árboles en pánico, porque estábamos seguros de que nos iban a atropellar. Recuerdo escuchar que la camioneta se detuvo en la orilla de los árboles detrás de nosotros mientras corríamos, y escucharlos bajar gritando. Corrimos lo que se sintieron como unos buenos minutos hasta que saltamos a un montón de árboles caídos, y nos quedamos lo más callados que pudimos. Los escuchábamos a cierta distancia y también se oían perros ladrando, como si llevaran perros con ellos, y recuerdo específicamente haber escuchado a uno de ellos gritar en algún momento: "No te veo, pero te oigo, y mi perro te va a agarrar". Nos quedamos callados sin movernos, porque nunca los escuchamos lo suficientemente cerca como para pensar que nos verían. Finalmente escuchamos la camioneta arrancar de nuevo a lo lejos, y nos quedamos ahí hasta que ya no la oímos, y luego caminamos con cuidado de vuelta al carro sin decir una palabra. Recuerdo que todo el trayecto a casa estuvimos callados. Cada par de faros que se veía casi me daban un infarto porque pensaba que eran ellos buscándonos. Nunca supe qué estaban haciendo allí, pero debía ser algo malo. Cuando era más joven, mi mente siempre iba al cliché obvio, como alguien escondiendo un cadáver. Sobre todo porque sería un buen lugar para hacerlo. Nadie busca cosas ahí. Pero conforme crecí, empecé a pensar que probablemente era un escondite de sustancias ilícitas.
El pueblo también es lo suficientemente pequeño como para que siempre me haya preguntado si alguna vez me he topado con esas personas en público y simplemente no lo he sabido. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, agradecería mucho que te suscribieras y me regalaras tu like como una muestra de apoyo. Realmente me gustaría leer sus comentarios y sus historias acá abajo. Entonces, te veo en el próximo video.